Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy aquí con ustedes. Y no es para menos porque tenemos una noticia que de verdad nos ha dejado a todos con la boca abierta y les aseguro que no es para menos. Como ven en el título, vamos a hablar de algo que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y francamente a todos los fans de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Prepárense porque esto es grande, monumental, y ha superado todas nuestras expectativas. Y antes de meternos de lleno en el meollo del asunto, si aún no lo han hecho, les recuerdo que se suscriban al canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Ustedes son el corazón de este espacio y nos encanta tenerlos aquí, formando parte de esta comunidad. Pues bien, la fecha que marca este hito es el 4 de febrero de 2026, y si pensaban que el mundo del entretenimiento no podía sorprendernos más, estaban equivocados. Lo que ha sucedido con Can Yaman y Mehmet Özdemir es, sin duda alguna, uno de los titulares más impactantes del año, y créanme, estamos hablando de un nivel de sorpresa mayúsculo, algo que ha reescrito las reglas de lo que esperábamos. Para aquellos que quizás no estén tan al día o para refrescar la memoria de quienes ya lo saben, recordemos un poco la historia que los catapultó a la fama y nos conquistó a todos. Can Yaman y Mehmet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria de la televisión turca y que conquistaron corazones a nivel internacional, especialmente con su exitosa telenovela Erkencikus. Su química en pantalla era tan palpable, tan electrizante, tan mágica, que traspasó la pantalla y alimentó durante mucho tiempo los rumores y las esperanzas de sus seguidores sobre una posible relación en la vida real. Y de hecho, durante un tiempo, esos rumores se convirtieron en una realidad que vivimos y disfrutamos juntos. Tuvimos la alegría de verlos juntos, de disfrutar de su relación pública, aunque fuera por un periodo determinado. Eran la pareja del momento, la pareja que todos admiraban y envidiaban, y su relación generó un frenesí mediático sin precedentes, acaparando portadas y conversaciones. Pero como suele suceder en este mundo efímero del entretenimiento, las cosas cambian, las parejas toman rumbos diferentes, y aunque en su momento su separación fue un golpe para muchos, una decepción para algunos, la noticia que tenemos hoy es de una naturaleza completamente distinta, una que va más allá de lo personal y se eleva a un plano de trascendencia. No estamos hablando de una reconciliación, ni de un nuevo romance con alguien más, ni siquiera de un proyecto profesional conjunto. No, todo va mucho más allá de lo que podríamos haber imaginado. La noticia impactante de este 4 de febrero de 2026 es que Can Yaman y Mehmet Özdemir han decidido unir sus vidas de una forma que nadie esperaba, una forma que ha dejado al mundo en silencio absoluto, reflexionando sobre el poder de su conexión. Sí, han escuchado bien. No es una boda secreta que se ha descubierto, no es un compromiso anunciado a bombo y platillo, es algo que ha tomado a todos desprevenidos, porque han decidido embarcarse en un proyecto de vida radicalmente nuevo juntos, pero no como pareja sentimental tradicional. Antes de que salten las alarmas y piensen que estamos hablando de una boda sorpresa, de esas que nos dejan sin aliento, déjenme aclarar y poner las cosas en su justo lugar. No se han casado en el sentido tradicional de la palabra, no hay un anillo de compromiso ni votos nupciales en ese contexto. Lo que ha ocurrido es algo mucho más profundo, más significativo y, me atrevería a decir, más inspirador. Can Yaman y Mehmet Özdemir, conscientes del inmenso poder que tienen como figuras públicas, de la influencia que ejercen y del cariño sincero que les profesan sus seguidores a nivel global, han decidido unir fuerzas de una manera inédita para lanzar una iniciativa sin precedentes, un proyecto que promete cambiar vidas y construir un futuro mejor. Una fundación. Así es, señoras y señores, han escuchado bien y no es una broma. Can Yaman y Mehmet Özdemir han creado conjuntamente una fundación que, por ahora, lleva por nombre Unidos por el Arte y la Esperanza. Y esta fundación no es una más, no es un proyecto pasajero. Su objetivo principal, su razón de ser, es brindar apoyo a jóvenes talentos en situación de vulnerabilidad, ofreciéndoles becas, formación profesional de alta calidad y, lo más importante, oportunidades reales para desarrollar sus carreras artísticas, ya sea en la actuación, la música, la danza, la escritura, la dirección, en el arte en todas sus formas y manifestaciones. Imaginen la magnitud de esto. Dos de las estrellas más brillantes de Turquía, que en su momento cautivaron al mundo con su romance, con su química desbordante, deciden ahora canalizar toda esa energía, todo ese reconocimiento y ese poder de convocatoria a un propósito social de gran envergadura, un fin que trasciende lo personal y se convierte en un legado.
Esto habla muchísimo de su madurez, de su visión de futuro y de su compromiso genuino con la sociedad. No se trata solo de caridad, de un gesto altruista puntual, es una inversión estratégica en el futuro, una semilla que buscan plantar para que florezcan nuevas generaciones de artistas. Es un legado que buscan construir juntos, uniendo sus nombres y su influencia para dejar una huella positiva y duradera en el mundo, más allá de sus vidas personales y sus carreras individuales. ¿Y cómo ha sido este anuncio? Pues como les decía, ha sido un bombazo, una noticia que ha explotado en los medios y en las redes sociales, dejando a todos boquiabiertos. La noticia ha trascendido a través de comunicados oficiales de sus respectivos equipos de representación, de agencias que han estado trabajando arduamente para hacer esto realidad, y por supuesto, de las redes sociales de la propia fundación, que se ha activado hoy mismo, el 4 de febrero de 2026, con una presentación espectacular. Las primeras publicaciones en las redes sociales de Unidos por el Arte y la Esperanza son conmovedoras, inspiradoras y llenas de esperanza. Muestran a Can y Demet juntos, radiantes, sonriendo con una expresión de ilusión, determinación y un profundo compromiso en sus rostros, rodeados de jóvenes que ya han sido seleccionados para formar parte de los primeros programas piloto de la Fundación. Las imágenes son impactantes, transmiten una energía vibrante y un mensaje claro de esperanza, oportunidad y fe en el potencial humano. Se ve una conexión genuina entre ellos y los jóvenes beneficiarios, una conexión que nace de la admiración mutua y del deseo de impulsar el talento. Este gesto no solo demuestra su generosidad y su profunda empatía, sino también la fuerza de su vínculo, aunque ahora sea de una naturaleza diferente, más profunda y trascendental. Han sabido transformar la energía de su pasado, la conexión que cautivó al mundo, en algo constructivo, duradero y con un propósito superior. Y es que seamos honestos, la conexión que existía entre ellos era innegable, eléctrica, algo que el público percibía y adoraba. Si bien su relación romántica terminó, el respeto mutuo, la admiración profesional y probablemente un cariño sincero parecen haber permanecido intactos e incluso haberse fortalecido, llevándolos a esta colaboración tan significativa y ambiciosa. Es la prueba de que las conexiones humanas pueden evolucionar y encontrar nuevas formas de expresión y de impacto. Analicemos un poco más las profundas implicaciones de esta noticia. Primero, la influencia que tienen Can Yaman y Demet Özdemir en el panorama global es monumental. Ambos cuentan con millones de seguidores en todo el mundo, especialmente en mercados clave como Europa, América Latina y Oriente Medio, donde su fama trasciende las froncones de las telenovelas. Esta fundación, con ellos al frente como embajadores y pilares fundamentales, tiene el potencial de recaudar fondos a una escala impresionante, de generar un impacto a nivel global y de movilizar a millones de personas en torno a una causa noble. Piensen en las campañas de concienciación que podrán lanzar, en los eventos benéficos que organizarán, en las colaboraciones que establecerán con otras organizaciones y con figuras públicas de renombre. Las posibilidades son infinitas y verdaderamente emocionantes. Además, esta decisión les permite mantener un vínculo profesional fuerte y significativo, algo que sus fans, que tanto los han apoyado a lo largo de sus carreras, seguramente agradecerán. Podrán seguir compartiendo escenarios, aunque sea para promover su causa, y seguir viéndolos trabajar juntos, colaborando en un objetivo superior que los une. Es una forma elegante y poderosa de honrar la conexión que crearon con el público a través de sus memorables actuaciones, canalizando esa energía y esa lealtad hacia algo tangible, positivo y con un impacto duradero. No es una despedida de los escenarios juntos, sino más bien una nueva forma de brillar codo a codo. ¿Y qué hay de sus carreras individuales? Pues todo indica que seguirán desarrollándose por separado, cada uno siguiendo su propio camino profesional, pero con el apoyo mutuo y la sinergia que ahora comparten en este nuevo y ambicioso emprendimiento. Can Yaman, sabemos, ha estado explorando proyectos internacionales, abriendo puertas en Hollywood y en otras producciones de alcance mundial. Demet Özdemir, por su parte, sigue siendo una de las actrices más solicitadas y admiradas en Turquía, liderando proyectos que marcan tendencia. Esta fundación no supone una renuncia a sus carreras, ni un desvío de sus caminos individuales, sino más bien una expansión de su influencia, un enriquecimiento de su legado y un nuevo y emocionante capítulo en sus vidas profesionales y personales. Es una diversificación de su impacto, mostrando que su alcance va más allá de la pantalla. Para muchos fans, esta noticia puede ser agridulce. Habrá quienes, con todo el cariño del mundo, esperaban una reconciliación romántica, un regreso de la pareja que tanto amaron.
Pero creo sinceramente que la gran mayoría entenderá y admirará la grandeza de este nuevo camino que han elegido, la madurez de su decisión y la nobleza de su propósito. Es una muestra de evolución personal, de un profundo sentido de responsabilidad social y de una visión a largo plazo. Han decidido construir un legado, una marca que trascienda sus nombres como estrellas de entretenimiento y que deje una huella positiva y permanente en el mundo, inspirando a futuras generaciones. Me parece fascinante cómo han manejado todo este proceso. No ha habido filtraciones previas, no ha habido rumores descontrolados que los hayan forzado a dar explicaciones o a apresurar decisiones. Han presentado esta noticia como algo orgánico, como una decisión meditada, compartida y ejecutada con una visión clara. Y eso en la era de la sobreexposición mediática, de la viralidad instantánea y de las constantes especulaciones, es un logro en sí mismo, una muestra de su control y de su profesionalismo. Imaginen el impacto directo en la vida de los jóvenes talentos que podrán ayudar. Chicos y chicas con sueños enormes, con un potencial ilimitado pero con recursos muy limitados, que ahora tendrán una luz de esperanza, una mano tendida, gracias a la visión, a la generosidad y al poder de convocatoria de Can y de Met. Es un círculo virtuoso, ellos, que alcanzaron la cima del éxito gracias a su talento y esfuerzo, ahora ayudan a otros a despegar, a cumplir sus propios sueños, a construir sus propias carreras. Es un acto de retribución y de empoderamiento. Por supuesto, este tipo de iniciativas a gran escala siempre generan debate y expectación. Habrá quienes analicen cada detalle, cada gesto, cada palabra pronunciada. ¿Será un proyecto a largo plazo? ¿Qué tan profundo será su involucramiento personal en la gestión diaria? Pero basándonos en la energía, en la seriedad y en la convicción con la que han abordado este lanzamiento, todo apunta a que esta fundación es una promesa seria, un compromiso duradero y una fuerza que impactará positivamente durante muchos años. No es un capricho, es una misión. Es también una lección importante para la industria del entretenimiento en su conjunto. Nos demuestra una vez más que las figuras públicas, esas personas que admiramos y seguimos, pueden ir mucho más allá de las polémicas, de los escándalos y de la mera fama. Pueden convertirse en agentes de cambio, en catalizadores de oportunidades, en portavoces de causas importantes y en líderes de iniciativas que transforman la sociedad. Su plataforma es un altavoz, y han decidido usarlo para algo verdaderamente significativo. Y volviendo a lo que nos importa, a la sorpresa y a la intriga que nos caracteriza en este canal, este giro en sus vidas, esta unión de fuerzas por una causa tan noble, ha superado cualquier expectativa que pudiéramos tener. ¿Quién hubiera imaginado, hace unos años, que Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que nos hizo soñar con su romance en pantalla y en la vida real, terminarían uniendo sus fuerzas de una manera tan admirable, tan noble y tan trascendental? Es una historia que merece ser contada, una inspiración para todos, un ejemplo de cómo el talento, la fama y la empatía pueden converger para crear un futuro mejor. En resumen, la noticia que ha revolucionado el mundo hoy, 4 de febrero de 2026, es que Can Yaman y Demet Özdemir han lanzado conjuntamente una fundación dedicada a apoyar a jóvenes talentos en situación de vulnerabilidad. Han decidido canalizar su influencia, su reconocimiento y el inmenso cariño del público hacia un propósito social de gran envergadura. Es un movimiento inesperado, profundamente inspirador y que, sin duda alguna, marcará un antes y un después en sus carreras, en su legado y en la forma en que concebimos la responsabilidad social de las celebridades. Así que, mis queridos seguidores, esta ha sido la impactante noticia que ha revolucionado el mundo del espectáculo hoy. Espero que la información les haya resultado tan fascinante, tan inspiradora como a mí. Ha sido un verdadero placer compartir esta noticia con ustedes, analizar sus implicaciones y sentir la energía de este gran anuncio. Ahora me encantaría saber qué opinan de esta iniciativa. ¿Les sorprende? ¿Les parece una idea genial y necesaria? ¿Qué tipo de proyectos creen que podrían llevar a cabo? Dejen sus comentarios abajo, sus opiniones son súper importantes para nosotros y enriquecen muchísimo nuestras conversaciones. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante y útil, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos que sean fans de Can Yaman y Demet Özdemir, o que simplemente aprecien las historias de éxito y compromiso social. Y por supuesto, si aún no han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo y unirse a nuestra comunidad. Denle a ese botón rojo que dice suscribirse, y activen la campanita para no perderse nada de lo que traemos.
Noticias exclusivas, análisis profundos y mucho más. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en este momento histórico. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos.